instancia. em, y les hablo un poco de esta iniciativa que fue armar el marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial en los últimos 2 años, que contó con la participación de la red. Creo a lo mejor lo más importante para decir es que fue un marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial creado en el marco de la red interamericana de gobierno digital. Lo tenemos, la región cuenta con él y ha sido fruto del trabajo que ha hecho la red real. Pues yo creo que eso es muy importante. Les voy a rápidamente compartir pantalla porque quiero iniciar por los inicios, ciertamente para poder presentarles y allí lograr hablar de los detalles que tiene este marco de referencia interamericano. Lo primero es que más allá de que fuera la red ese mecanismo en el que trabajamos para su desarrollo, está inspirado en los compromisos que hicieron presidentes de la región en el marco de la Cumbre de las Américas en el 2022, específicamente donde los presidentes en la resolución de transformación digital hablaba de trabajar en la elaboración de directrices para el marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial centrada en las personas y el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestra región, tomando como antecedente las discusiones que se desarrollan en el marco del grupo de trabajo ad hoc de gobernanza de datos e inteligencia artificial de la región que voy a comentarles. Esto que ustedes ven como parte de la resolución de fortalecimiento de la democracia de las Asambleas Generales, específicamente la del 2024, es inspirado, como les decía, en estos compromisos presidenciales que se hicieron en el marco de la Cumbre de las Américas. Y lo que quería resaltar con esto, perdón que lo pasé, es la importancia que tiene la red real en el mecanismo interamericano que es la OEA, por un lado, y por otro, eh, la trascendencia que tienen los trabajos de la red, de estos grupos de trabajo en la agenda interamericana a nivel de política pública entre países, donde están inmersas todas las cancillerías del hemisferio en negociaciones para poder aprobar este tipo de párrafos que ustedes ven allí en el marco de la resolución de fortalecimiento de la democracia. Pero para que esté allí ese párrafo, tuvimos que iniciar mucho antes y es la historia que quiero contarles de cómo llegamos ahí y cómo fue inspirado precisamente trabajar en este marco, cómo lo hicimos y cuáles fueron los resultados. Lo primero es simplemente para mapear en la cabeza qué es este marco de referencia interamericano. Son 3 elementos que desarrollamos. Uno que son los lineamientos interamericanos de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Ahora voy a entrar en detalle de eso, pero esos son el centro de ese marco de referencia. Luego, la publicación, un estudio que hicimos sobre el estado de situación de la gobernanza de datos e inteligencia artificial. Y el tercero de los elementos fue el desarrollo de una política modelo de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Entro en detalle para contarles cómo lo hicimos y por qué la importancia de este grupo de trabajo y la interrelación que tienen y que tuvimos en los diferentes grupos de trabajo de la red GEAD. Entonces, lo primero que hicimos fue construir un grupo ad hoc de gobernanza de datos e inteligencia artificial, toda vez que este tema no encajaba necesariamente en esta arquitectura que teníamos de grupos de trabajo de la red GEAD y por eso es ad hoc, porque ni era un grupo de datos abiertos quien lo iba a abordar, ni era un grupo de tecnologías emergentes. Y en la discusión que tuvimos con el comité ejecutivo, se dio la iniciativa de que convocáramos a los directores de gobierno digital de la región en el marco de la red GEAL para que delegaran puntos focales de las dos áreas a esta intersección tan importante para nosotros. Y ahora voy a hablar un poco del trasfondo del por qué precisamente esto de gobernanza de datos e inteligencia artificial en conjunto, pero también de la interacción que tuvimos para el desarrollo de los pilares de gobernanza de datos o ciberseguridad con los grupos de trabajo de datos abiertos y de ciberseguridad de la red, que fueron el mecanismo que tuvimos para el desarrollo de los lineamientos específicos en estas áreas, haciendo, obviamente, sacando todo el provecho a los grupos de trabajo de la red y a la experticia que tienen los puntos focales que han sido delegados por las instancias en este marco.
Luego de allí construimos un grupo de trabajo consultivo de sociedad civil y otro grupo consultivo con el sector privado, que estaba compuesto por los líderes de cámaras de comercio de tecnología de la región. La intención de que no habláramos específicamente con empresas, sino con aquellos que tienen unos diálogos en el marco de estos conglomerados de cámaras de comercio en temas de tecnología específicamente. Obviamente tuvimos la oportunidad de trabajar articulando diferentes foros de diálogo regional. Están tuvimos los propios de la Regial, reuniones anuales y ministeriales, pero también las conferencias regionales de datos abiertos sobre la TAM y con datos, donde tuvimos la oportunidad de hacer dos GovCamps específicos, tanto en el 2023 como en el 2024, para trabajar con la comunidad ampliada de datos y tecnología cívica sobre estos temas, y también apoyados en dos asistencias técnicas que impartimos tanto a Brasil y Argentina en materia de gobernanza de datos muy específicas, que de hecho fueron fundamentales para lo que hoy se conoce como esa política modelo regional de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Muy rápidamente para pasar sobre este slide, el contexto inicial es que hay todavía ausencia de oficinas específicas de gobernanza de datos e inteligencia artificial en los países de la región. Hace 2 años que iniciamos esto, lo mapeamos. Hoy hay una que otra más, pero todavía no así. Y también hay multiplicidad de fuentes de información sobre gobernanza de datos e inteligencia artificial y la ausencia de estrategias para el abordaje de forma más conglomerada. Entonces, una de las cosas que se notó fue precisamente la gran necesidad que tenían las agencias de gobierno digital para poder entender todo lo que estaba llegando de Europa, de Asia, de Estados Unidos en materia de inteligencia artificial y también de multilaterales como UNESCO o otros procesos regionales como la CEPAL, para poder articular un diálogo más al unísono. En función de eso y las discusiones que tuvimos con los directores de gobierno digital, precisamente surge la iniciativa de poder empezar a unir esos puntos y trabajar en conjunto en diseñar lineamientos que los unieran. Y ese es el resultado del marco referencia interamericano. Y por otro lado, para trabajar específicamente en la priorización de áreas temáticas. Una de las cosas que no queríamos hacer o trabajar era replicar esfuerzos que se estaban dando, ¿no? Ya había esfuerzos importantes que UNESCO estaba haciendo con temas de ética y transparencia y responsabilidad en temas de inteligencia artificial. Y este proceso entendía que no era eso donde queríamos concentrarnos ni donde debíamos necesariamente, sino abrir un poco la sombrilla y el paraguas para trabajar con otros elementos. Por eso se priorizaron y se identificaron 12 áreas temáticas de trabajo para el desarrollo de los lineamientos, donde uno de esos pilares es específicamente el de ética y responsabilidad, pero hay otros que conforman este marco de referencia interamericano. Luego, eh, como fue un proceso participativo, ¿no? Tuvimos los encuentros presenciales, los deliberativos del grupo de trabajo y de los grupos de trabajo mensualmente trabajando en una metodología que no solo hacía los mapeos con los puntos focales de los grupos de trabajo, sino que se hacían las propuestas de texto de contenido para los lineamientos y también las revisiones pertinentes para asegurarnos que al final teníamos un producto que era consensuado o era fruto del consenso de los diálogos que tuvimos para poder comprender de qué se trataban los lineamientos y las palabras que se utilizaban en cada uno de los lineamientos y cómo estos estaban orientados para luego abrirlo a una consulta pública regional donde recibimos pues un gran número de contribuciones en esta revisión de organizaciones de sociedad civil de toda la región y del sector privado, así como de acá. Volviendo un poco a algo que debería ser la inspiración, pero que es importante ponerlo en este momento, ya después de haber entendido un poquito el proceso que vivimos. Eh, Esto respondía a estas tres respuestas que ustedes ven ahí, de por qué un marco de referencia. Lo primero era porque se identificó importante diseñar un marco adaptado a las necesidades regionales, ¿no? No simplemente adoptar
cosas que están sucediendo a nivel global, sino poder trabajar en un marco de referencia interamericano que permitiera abordar desafíos específicos de la región, y asegurando que las soluciones sean obviamente mucho más pertinentes, efectivas y alineadas a los contextos que viven los países de la región. Eso fue muy importante. Pero también garantizar datos de calidad como base de la innovación tecnológica, y esto fue muy importante. En toda la discusión para el uso de aprovechamiento de inteligencia artificial se notó relevante, o como parte del mapeo de las discusiones, que no habían capacidades en realidad de gobernanza de datos, y el resultado de ese desafío era que no se iba a poder hacer, obviamente, construir lenguajes o hacer uso de aprovechamiento de innovación sin datos que no fueran de calidad, ¿no? Datos confiables, estructurados y accesibles, que en realidad habilitaran las nuevas tecnologías, ciertamente, para poder hacer un aprovechamiento completo. Y por eso uno de los pilares también son datos, uno es cultura de calidad del dato dentro de los pilares y áreas temáticas que se priorizaron para trabajar. Y tercero, promover la acción conjunta para consolidar ecosistemas digitales. Entonces, no era simplemente tratar de adoptar lo global a lo local, o ponerle un énfasis importante a la calidad del dato, sino también asegurarse que se consolidaran ecosistemas digitales de esta forma. Por eso los grupos de trabajo y la orientación de trabajar con gobiernos, puntos focales, con sociedad civil y con sector privado en esta orden de ideas. Pero lo más importante era diseñar un marco hecho en la región para la región. Y eso creo que fue una de las grandes voces que tuvimos por parte de este mecanismo, que son el comité ejecutivo de la red y los directores, para lograr eh, traer mucho más cerca todos estos lineamientos que se estaban proponiendo a nivel global. Em, Esto fue un poco de lo que vimos en el análisis. Y lo que ustedes encuentran aquí es que, pues obviamente hay mayores avances en materia de protección de datos personales en la región, así como de datos abiertos, pero no tan así de la gobernanza de datos de inteligencia artificial, gobernanza de algoritmos o de estrategias de transformación digital, aunque estaban por ahí peleando con las de datos abiertos. Entonces encontramos que en eso que ustedes ven en pantalla, había una gran disparidad entre los países de la región. En la mano derecha de este slide pueden ver un poco el detalle de lo que se encontró, ¿no? Entre los marcos de gobernanza de datos, ¿cuántos? 10 países que sí lo tenían, 3 países que estaban en proceso de formulación, ¿no? Lo cual para nosotros era importante también encontrar, pero así con los otros temas. Entonces encontramos que una gran dispersión de esfuerzos que no están concatenados, y ciertamente para la gobernanza de datos es importante trabajarlo, pero sobre todo para que empezaran a alimentar procesos de gobernanza de algoritmos e inteligencia artificial de una forma estructurada y amplia. Estas son las 12 áreas temáticas que se identificaron. No digo, la identificación fue parte de un proceso, había más, luego se consolidaron de un proceso del grupo de trabajo. De hecho, fue consolidado en Montevideo en noviembre del 2023 en el marco del GovCamp que tuvimos. Y están dos iniciales que son muy transversales, no están los lineamientos transversales de gobernanza de datos e inteligencia artificial, algunos lineamientos que estaban en diferentes, que podían estar en cada una de las líneas que se habían identificado. El segundo de ellos, alineación con iniciativas internacionales y multilaterales, ¿no? También muy transversal. Lo que queríamos hacer e identificar aquí en lineamientos no debería ser, no debería no tener en consideración iniciativas, la alineación con iniciativas internacionales, ¿no? Sobre todo aquellos elementos de esas iniciativas internacionales que consideraba la región que tienen valor para nuestro marco de referencia. Eso es muy importante. Y luego temas de fortalecimiento y consolidación institucional, mucho tema de fortalecimiento de capacidades, pero también de que las iniciativas para el fortalecimiento de la gobernanza de datos y la inteligencia artificial en realidad fueran procesos
de apropiación, y por eso se habló de esta consolidación institucional, no simplemente que fueran iniciativas muy satelitales, sino que fueran, en realidad, estuvieran embebidas en las estrategias nacionales. Cultura de datos e inteligencia artificial, ya les mencioné la importancia de no simplemente hablar de inteligencia artificial, sino hablar de la calidad del dato. Ética, transparencia y protección y aseguramiento de derechos humanos. Esto recoge mucho de los procesos con UNESCO. Marcos de gobernanza de datos, algo ya mucho más específico. Infraestructuras de datos, dinamización de ecosistemas y alianzas público-privadas, maximización del impacto de la gestión de datos y la inteligencia artificial, investigación y desarrollo en gobernanza de datos e inteligencia artificial, poco en el tema de R&D, Research and Development, ciertamente orientado ya, apuntalado en esa dirección. Todo un pilar de datos abiertos, reconociendo a los datos abiertos como un gran precursor de las discusiones que se están teniendo en este momento sobre gobernanza de datos y de hecho una de las áreas de datos que logró fortalecerse mucho en los últimos 13 años y que ha permitido que hoy hablemos sobre este tema de gobernanza de datos con un poco más de facilidad y encontremos datos estructurados de calidad. Todavía hay un camino hacia adelante por recorrer. Ciertamente, pero muy importante. Y los temas de seguridad digital que no podían faltar, por supuesto, lineamientos específicos para la ciberseguridad en temas de gobernanza de datos e inteligencia artificial, lineamientos, como vieron en un slide anterior, 107 lineamientos que se recogen en estas 12 áreas priorizadas, que les invitamos no les iba a presentar cada uno de los 107 lineamientos, pero sí ciertamente les invitamos a que como parte del proceso los conozcan. Este es un poco cómo se ve, ¿no? Aquí les puse del primer y segundo pilar dos lineamientos, ¿no? Para habilitar de forma transversal un entorno que favorezca la gobernanza de datos e inteligencia artificial, promoverán un trabajo articulado basado en diálogo con múltiples partes para la definición, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las diversas iniciativas relacionadas con gobernanza de datos e inteligencia artificial, ¿no? Son unas máximas que están precisamente orientadas a la toma de acción por parte de gobierno en el fortalecimiento de la gobernanza de datos e inteligencia artificial o en el caso del, de la, del pilar 2 de alineación con iniciativas internacionales, obviamente la más obvia que está ahí, pero hay otras, la 2.2 que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla, de fomentar a la alineación de sus políticas y regulaciones en materia de gobernanza de datos e inteligencia artificial con marcos internacionales como los de UNESCO, em, em, o estándares en materia de gobernanza de datos discutidos en el marco de la ITU, o principios de datos abiertos como los de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Bueno, entonces, lo que hace una observación, hay otros que están ahí, pero era precisamente orientados a reconocer esos procesos valiosos, ciertamente para que sean adaptados y adoptados por parte de los estados, pero construir sobre los otros lineamientos. Entonces, no pretendíamos inventar un nuevo lineamiento sobre temas como estos que están ya siendo promocionados. No me voy a tener mucho en la política modelo de gobernanza de datos, pero lo que sí quiero indicar aquí, porque es parte, es como una muletilla de este marco de los lineamientos, es que más de que generamos esos lineamientos están consensuados. El proceso de implementación de la iniciativa nos permitió extraer los elementos de la política modelo de gobernanza de datos que está también disponible para ustedes que trabajamos en Argentina, tanto en Argentina como en Brasil, con éxito en procesos de co-creación de política pública en materia de gobernanza de datos y que tiene lo que nosotros en este proceso constructivo colaborativamente consideramos fue los diferentes secciones que debería contener una política modelo de gobernanza de datos. No solo les invito a conocer en detalle cada uno de los capítulos y articulado propuesto en esta política modelo, sino que también puedan hacer la suya en sus países e incluso, porque está inspirada a que fuera así, a que pudieran otros gobiernos de otros, perdón, otros gobiernos estaduales, departamentales o locales poder tener una referencia para la generación de sus propias políticas
ya no nacionales de gobernanza de datos, pero sí descentralizadas. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque si bien promovemos la generación de las políticas nacionales, también consideramos relevante que las de gobiernos descentralizados, subnacionales y locales puedan hablar el mismo lenguaje o articularse de la misma forma con las nacionales, ¿no? Y que estos modelos nacionales puedan ser inspiradores también para los procesos de política pública a nivel de gobiernos descentralizados en materia de gobernanza de datos e inteligencia artificial. De nuevo, el tiempo es finito. Para este propósito de transmitirles el detalle de esos lineamientos o de la política modelo, pero queda como un recurso para ustedes, y sin indicar que en este proceso la reunión ministerial de Brasilia de diciembre del año pasado fue muy importante para nosotros, de la región fue muy importante para nosotros, toda vez que los ministros y ministras de la región precisamente apuntalaron este esfuerzo camino a la aprobación de este marco de referencia tanto en la Asamblea General de la OEA como en los procesos políticos regionales que se llevan en el marco de la OEA. Eh, y camino hacia adelante, nos queda generar los procesos de asistencia y apoyo técnico a los Estados miembros, a ustedes que tengan a bien hacer la implementación de los lineamientos. Entonces, en los próximos años, ese será nuestro trabajo, así como los hemos hecho con datos abiertos en la prevención y combate a la corrupción. Empezar a trabajar con ustedes en un proceso que sea mucho más dinámico y les permita generar capacidades por un lado, pero también generar los propios instrumentos de política pública en temas de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Yo lo dejo allí. Quedo atento a cualquier pregunta, por supuesto. Disculpas porque mientras hacía la presentación no veía el chat, así que recién lo voy a revisar o por si había algo. Adelante, Paula, gracias. Muy amable, Mike. Muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos dos consultas. Creo de abajo hacia arriba, Camila pregunta por acceso a la presentación o al documento, si fuese posible, y nos los compartes en el chat donde se pudiera consultar o tener acceso. Y la siguiente pregunta viene de parte del señor Elder Monzón del MINTIC sobre la cultura de datos e inteligencia artificial. Pregunta que en base a tu perspectiva, ¿qué sería lo más importante a tener en cuenta en este siglo donde los datos son el motor de la inteligencia artificial? La pregunta también está en el chat. Gracias, Paula, y también a Camila y a Elder. Respondo de atrás para adelante. Si a través de Paula y Roberto les hacemos llegar la presentación tiene los enlaces a los instrumentos para que los tengan y los hagan suyos. También pueden ir a la página web de la OEA y los encuentran ahí ya colgados y en la página web de la red FEALC. Eh, para Elder. Empiezo perdón, empiezo de atrás para adelante respondiendo, pero de tu pregunta, pero de atrás reconociendo eso que dices, que no hice necesariamente porque, in- digo, opté por darlo de hecho, decir que los datos son el motor de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digo, esa es la base de lo que es, ¿no? Por eso tanta importancia puesta ese acento puesto en temas de datos y gobernanza de datos para nosotros era fundamental, más que entrar de lleno a temas de inteligencia artificial, que no era necesariamente exclusivamente nuestro interés. Por una razón, creo que hoy es cada vez más evidente y muchas personas, sobre todo el sector privado, definen la inteligencia artificial como una tecnología de gestión de datos. Bueno, ¿no? Digo, pareciera simplista la definición, pero son grandes ejecutivos de compañías que están trabajando en esto y eso es una tecnología de datos. Así que creo que esa es la base, ¿no? O sea, no podemos definitivamente hablar de inteligencia artificial si no damos una discusión seria sobre datos y datos de calidad. Los datos abiertos es fundamental, qué bueno. Hay que lograr que no se duerman todos los procesos de datos abiertos que han tenido tanto auge y ganancia en los últimos años y que se potencien. Creo que es lo otro importante y creo que ahí es donde la gobernanza de datos hoy por hoy viene a dar a ese tema. Ahora,
la cultura de datos y de inteligencia artificial, eh, creo que no, creo que tiene que verse muy holísticamente. Eh, Creo que tenemos en este momento una tendencia muy, muy rígida para ver la inteligencia artificial sin ver el tema de datos. Todavía lo tenemos. Esperamos que precisamente estos procesos que estamos inspirando a nivel regional y sobre todo cuando llegan a cancillerías, llegan a las instituciones públicas, logren empezar a transformar esa noción de la importancia del dato para el uso y aprovechamiento de inteligencia artificial. Hoy por hoy, las mejores, si no por darle un calificativo de mejores, pero las prácticas exitosas que se han venido dando de uso de inteligencia artificial en las instituciones públicas de la región son en aquellas instituciones que tienen consolidado su gestión de datos. Y eso es fundamental. Entonces, este proceso lleva mucho con trabajar en procesos de fortalecimiento de capacidades a la vez de estructuración de bases de datos, ¿ah? Y que puedan estar ya pensadas, así como los datos abiertos, abiertos por defecto, ¿no? Pensados por defecto de tal forma que pueden interoperar entre ellos, que es uno de los principios de datos abiertos también, ¿no? Porque entonces, luego, no es solo una institución y a lo mejor tengo los mejores datos y hago inteligencia artificial para mi institución y luego ya no puedo hacer nada más fuera de mi institución porque los datos no son interoperables, ¿no? Entonces creo que hay esfuerzos importantes que hay que hacer en interoperabilidad. Nosotros pusimos un énfasis en gobernanza de datos porque creo que nos da para habilitar esa discusión sobre interoperabilidad, ¿no? Discusiones de interoperabilidad que llevamos en la administración pública por muchas décadas y que no están surtiendo efectos tan rápidos como esperábamos. El poner a hablar a los datos hoy por hoy, precisamente de cara a la importancia del uso de aprovechamiento de inteligencia artificial, creo que nos está dando una gran oportunidad para hablar de esos procesos en el Estado. Hay barreras que se están rompiendo, hay discusiones que están teniendo los estados para poder articular ese diálogo sobre los datos, ¿no? Los datos en la administración pública. Hoy muchos de los gobiernos e instituciones públicas trabajan incluso eh, montados en o teniendo como referencia el X-Road de Estonia, por ejemplo, donde yo creo que, no por poner el ejemplo específico, pero creo que hay una discusión clave que hay que dar sobre datos en ese interoperabilidad en ese marco. Entonces, yo creo que es una discusión mucho más holística la que hay que dar para la cultura de datos e inteligencia artificial y que pueda en última ser decantada también con procesos de innovación, ¿no? Entonces, fortalecemos capacidades, la infraestructura de datos, datos de calidad y luego de ahí tenemos que hacer algo con eso. Entonces, ahí los procesos de innovación creo que también deben ser motor precisamente del gobierno, de las instituciones públicas para lograr acelerar procesos de innovación con datos para la inteligencia artificial. Y hemos visto a la luz de los procesos también que llevamos aquí en el departamento del Premio Interamericano de Innovación en la Gestión Pública Efectiva, eh, con buenos ojos y gratamente la presentación de propuestas mucho mejor preparadas en temas de inteligencia artificial con postulaciones a este premio. Y eso para nosotros es un indicador de cómo post pandemia, también tenemos que reconocer que estamos hablando en la época post pandemia, con la aceleración que ha tenido y trajo la pandemia a los temas de transformación digital, nos ha puesto, nos ha hecho observar la velocidad que está teniendo en la implementación de la inteligencia artificial en las instituciones públicas, pero también derivado de eso, la importancia que están, el acento que están poniendo para poder contar con datos de calidad en ese orden de ideas. Sí, gracias, Elder, por la pregunta y a mi TIC allí. Yo creo que hay que conectar con, obviamente, el quehacer que tiene mi TIC en temas de datos, tanto de gobierno abierto como de gobernanza, tecnologías emergentes, con todos los procesos que se están llevando aquí. Adelante, Paula. Muchísimas gracias, Mike. Aquí yo creo que igual si hay más preguntas las podemos ir atendiendo en el chat para darle el pase
al señor Marlon Ábalos de Costa Rica, coterráneo, para que pueda presentar la presentación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Costa Rica. Bienvenido, don Marlon. Muchas gracias, Paula. Espero que todos y todas estén muy bien. Eh, Permítanme un momentito. ¿Pueden ver la pantalla completa? Sí, señor, la vemos bien. Perfecto. Gracias. Cualquier consulta pueden interrumpirme o si gustan al final también. Les voy a presentar, bueno, como decía Paula, coterráneos. Mi nombre es Marlon Ábalos Elizondo. Soy el director de investigación, desarrollo e innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Ministerio que tuvo a cargo el diseño de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y actualmente de su implementación. Les voy a comentar un poco, digamos, sobre esta estrategia, pero sobre todo hacia dónde hemos ido avanzando en el último año, porque ya la estrategia va a cumplir un año de haberse publicado. Se publicó en octubre del 2024. La estrategia tiene un enfoque hacia ser un instrumento de política pública que busca promover el uso, adopción y desarrollo de la inteligencia artificial de forma ética, segura y responsable, procurando siempre el beneficio para las personas. Y nos propusimos 4 objetivos bastante específicos, que fue trabajar en marcos éticos y normativos, en generar habilidades y capacidades en las diferentes poblaciones, incentivar la investigación y desarrollo e innovación en temas relacionados con inteligencia artificial y mejorar los servicios públicos. Esta estrategia tiene un enfoque, digamos, se hizo un benchmarking entre principios emitidos por la OECD, las recomendaciones de la UNESCO. Tomamos algunas cosas también de la Ley Europea para la Inteligencia Artificial, del marco de gestión del riesgo de los Estados Unidos y el Hiroshima AI Process. Tomamos cosas, digamos, que nos llamaron la atención y que podían ser aplicables para Costa Rica de cada uno de esos marcos de referencia para aplicarlos a nuestra estrategia. De igual manera, a pesar de que la inteligencia artificial es transversal a prácticamente todos los sectores, nosotros estamos priorizando estos 5 que ustedes ven ya de manera específica, lo que es la aplicación de inteligencia artificial en salud, en educación y en agricultura, así como en el sector público y en el sector privado, donde ahorita tenemos la mayor cantidad de iniciativas identificadas es en el sector público, ¿verdad? A las cuales les estamos dando seguimiento, gracias también a la rectoría que tiene MISIT. Pero, por ejemplo, en temas de agricultura, estamos trabajando ahorita un piloto en la zona de Los Santos, que es una de las zonas cafeteras de café gourmet del país, donde queremos implementar tecnologías de frontera, incluida inteligencia artificial, en las cadenas de valor de los diferentes, de 3 productos, de café, aguacate y frutos de altura. Lo que queremos es mejorar la producción, mitigar temas de cambio climático y otros objetivos que nos hemos puesto en ese piloto, y la idea es poder extrapolarlo al resto del país a partir del 2027. Eso es un ejemplo de, digamos, de los proyectos que ya hemos ido identificando a partir de la estrategia. Actualmente, en esta estrategia tenemos a 50 instituciones públicas involucradas. Son 13 líneas de acción que hemos identificado, donde nos hemos puesto, digamos, la tarea de poder ir mapeando y dando el seguimiento a cada una de ellas, siendo que hasta el momento hayamos identificado 130 intervenciones públicas a partir de los aportes que están haciendo estas 50 instituciones involucradas. Hay algo importante, es que Costa Rica, el sector público de Costa Rica es un sector público muy fragmentado, está compuesto por más de 330 instituciones, de las cuales priorizamos trabajar con estas 50 del sector público, pero también lo estamos haciendo con los diferentes sectores, porque una de las claves que hemos visto para desarrollar la estrategia fue desde el principio involucrar a los diferentes sectores, al sector privado, a la academia, bueno, al sector público, a la sociedad civil y a organismos internacionales en no solamente el diseño, sino también en la validación de la estrategia. Y lo mismo estamos haciendo en su plan de acción, de manera que podamos también ir apalancando e identificando proyectos que también eventualmente podamos conseguir financiamiento a través de presupuesto interno o también de
presupuesto de cooperación internacional o externo. La estrategia se basa en 7 ejes, específicos, siete ejes estratégicos, perdón. Uno es inteligencia artificial ética y segura y responsable. Acá es donde queremos, como les decía, marcar todo y diseñar todos los marcos de regulatorios en cuanto a inteligencia artificial. En este momento el ministerio no está apoyando ninguno de los 4 o 5 proyectos de ley que actualmente están en la Asamblea Legislativa que buscan regular la inteligencia artificial. Nosotros nos abocamos más por normativas y normas técnicas y recomendaciones por la flexibilidad que eso implica, ¿verdad? Esta estrategia tiene un enfoque territorial, entonces no es solamente que desde San José se tiran líneas, sino que lo estamos trabajando también desde los territorios. Uno de las infraestructuras que estamos utilizando es la red de laboratorios de innovación comunitaria. Estos son 25 laboratorios que están sobre todo fuera de la gran área metropolitana, que buscan generar talento a partir de la inversión en política pública e infraestructura, ¿verdad? Sobre todo en las provincias periféricas. Promover la I+D+I en inteligencia artificial, como le mencionaba, es también uno de los objetivos estratégicos de la estrategia. En cuanto a gobierno inteligente, es buscar la identificación de oportunidades de mejora en los servicios públicos a partir de la implementación de inteligencia artificial en esos servicios. Capacitación y formación de talento, esto no solamente en funcionarios públicos, sino también en sociedad civil. Actualmente ya hemos impactado en cerca de 3.000 funcionarios públicos en procesos de capacitación específica, sobre todo en inteligencia artificial generativa, y más o menos 6.000 personas del sector, de la sociedad civil. Pero lo que estamos buscando es en el diseño de un programa nacional de upskilling y reskilling que responda a las necesidades que tiene el mercado en cuanto a inteligencia artificial, siendo, ¿verdad?, prospectivos, de manera que podamos ir formando ese talento a partir de esas necesidades que hayamos identificado. Lo mismo en cuanto a fortalecer la infraestructura digital y las tecnologías habilitantes. Costa Rica está trabajando en una iniciativa con una multilateral para mejorar nuestras capacidades de cómputo. Esperamos en el 2026 poder concretar esta iniciativa, y el liderazgo internacional está enfocado en el fortalecimiento que ha tenido Costa Rica en espacios como este, o también en espacios de la OEA, el GPAI o en la OECD, o igual también en la ONU. No sé si supieron, pero en el último año Costa Rica tuvo la oportunidad de cofacilitar junto a España lo que es el panel global de expertos y otros instrumentos relacionados con inteligencia artificial, que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas hace unas semanas, si mal no recuerdo. Entonces, también eso es parte de las acciones que hemos ido identificando para fortalecer nuestras acciones en inteligencia artificial. De manera muy, digamos, general, les puedo comentar dónde hemos ido ya teniendo avances en lo que es las acciones que la línea de acción que nos hemos propuesto. Esto pensando en que todavía nos falta mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Lo que queremos es sentar esas bases mediante el establecimiento de un sandbox regulatorio específico para inteligencia artificial, seguir construyendo ese marco ético y normativo integral. Actualmente contamos con el Código Nacional de Tecnologías Digitales, que ya establece un primer set de lineamientos para las instituciones públicas, pero la idea es que cada institución pública lo vaya adoptando y que también sirva como marco de referencia para el sector privado. Como les decía, trabajar en proyectos piloto fuera del gran área metropolitana. Este primero que les comentaba en la zona de Los Santos, ese es el primero, pero la idea es seguir en diferentes sectores, ir trabajando estos proyectos pilotos, la red de colaboración a través de los laboratorios de innovación comunitaria, y además ir identificando mediante estudios prospectivos hacia dónde debería estar anticipándose Costa Rica en cuanto a la inteligencia artificial. Esto también nos lleva a poder identificar cuáles deberían ser las prioridades en I+D en inteligencia artificial, que las convocatorias que se hacen de I+D en inteligencia artificial cumplan con ciertos criterios que sean alineados a las prioridades nacionales, poder diseñar mecanismos de financiamiento para I+D de manera diferenciada. Actualmente nos encontramos diseñando una propuesta en ese sentido que esperamos que sea adoptada en el nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2026.
Y bueno, también proyectos sectoriales ya más enfocados en la promoción de la I+D. En cuanto a gobierno inteligente, el país ha venido trabajando también a partir de la reforma en la ley de compras públicas, en compras públicas innovadoras. Entonces, queremos también vincularlos a través de las convocatorias que venimos trabajando con la inteligencia artificial, seguir trabajando en temas de capacitación y formación específica para personas funcionarias públicas y la implementación de sistemas de inteligencia artificial que mejoren los servicios públicos. También el eje 5 está enfocado, como les decía, en capacitación y formación de talento. Esto lo que queremos es ese diseño, ese plan nacional, ese programa nacional de upskilling y reskilling. Actualmente nos encontramos en la fase de investigación y cuál debería ser el enfoque que debería tener ese plan nacional, pero digamos, eso nos habilita para poder también trabajar junto con otros países que han venido trabajando en esta identificación de gaps en skills de manera articulada. Como les decía, estamos en ese proceso de fortalecer capacidades de cómputo. Nosotros no tenemos el cómputo suficiente, ¿verdad?, para entrenar nuestros propios modelos de inteligencia artificial o no tenemos las capacidades de cómputo que desearíamos tener para poder ser más autónomos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hemos buscado hacer es no solamente fortalecer lo que tenemos, sino también buscar alianzas internacionales para poder usar infraestructura de manera compartida. Y por supuesto, les decía lo que es liderazgo internacional, donde lo que queremos es maximizar la presencia en foros internacionales para impulsar el marco de gobernanza global de temas de inteligencia artificial. Ahorita les voy a contar sobre un caso específico. Bueno, específicamente uno de los proyectos que más recientes fue el trabajo que hicimos en la OECD en el marco de la reunión ministerial del 2025 que fue presidida por Costa Rica. Esto fue un instrumento que propuso el país para trabajar de manera articulada con todos los países que puedan o todas las economías que quieran unirse al OECD AI Principles Implementation Toolkit, que es una forma o una herramienta digital que le permita a los gobiernos poder diseñar sus políticas públicas basándose en evidencia, buscando que les sirva como una guía del diseño de esas políticas públicas o de esas estrategias. Esto a partir de la experiencia que tuvo Costa Rica en el propio diseño de su propia estrategia, ¿verdad? Lo que queremos es que a partir de nuestra experiencia, otros países, sobre todo de nuestro tamaño, del sur global, puedan también poder tener esta guía o esta herramienta que les guíe en ese diseño. Esto no quiere decir que países grandes puedan utilizar la herramienta, pero sí está más enfocada en que sea para economías emergentes. Lo que, como les decía, buscamos es poder identificar esos recursos y capacidades porque cuando nos empezamos a diseñar esta estrategia o proponer nuestros objetivos, podemos diseñar la mejor estrategia posible, pero si tenemos capacidades limitadas, ¿verdad? Puede ser que diseñemos algo que no sea 100% implementable. En otros casos pasa que hay países que no cuentan con la experiencia técnica requerida, ¿verdad?, para el diseño. Entonces lo que queremos es eso también, que los países cuenten con el respaldo de otros que ya han pasado por esto para que puedan ir diseñando de manera más efectiva sus estrategias. Este proyecto contó con el respaldo, bueno, no solamente financiero, el respaldo financiero no solamente de Costa Rica, sino también de Japón, de Italia, del Reino Unido, de Corea, Eslovaquia, Francia y de la Unión Europea. Y fue lanzado, digamos, fue anunciado en junio, donde fue adoptado por más de 50 países y se espera que el lanzamiento de la primera etapa se haga en el primer trimestre del próximo año. Podemos destacar entonces de esta estrategia que hemos, ¿verdad?, avanzado también hacia el despliegue de redes 5G, que es parte también de nuestras apuestas para poder amplificar el uso, la adopción y uso de la inteligencia artificial a lo largo y ancho del país. Así como de temas de capacidades de cómputo. Bueno, ahí me falta actualizar el dato porque eso fue hace unos días, teníamos apenas 2.000 personas, ya hemos ido avanzando hacia más de 3.000 personas, funcionarias públicas capacitadas, esto con el apoyo del sector privado y organizaciones.
La expansión del programa Laboratorio de Innovación Comunitaria actualmente está en 25, la cifra está en 25 laboratorios con una inversión de más de 2.000 millones de colones, eso son cerca de 4 millones de dólares en infraestructura para que podamos generar espacios de innovación donde se aprenda inteligencia artificial de manera descentralizada y el programas de mentoría con financiamiento diferenciado de alianzas públicos-privadas, donde estamos impactando en cerca de 400 pymes y emprendimientos, esto con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje y la gestión de MISIT. Y bueno, este proyecto liderado por mi colega Marcela Monge, que se encuentra conectada en esta llamada, donde buscamos ir generando cambios en los modelos de negocio de las pymes y emprendimientos, donde se puedan ir involucrando ir integrando no solamente la inteligencia artificial en sus cadenas de valor, sino que también ellos lo puedan ir viendo como una oportunidad de negocio para venta de servicios, no solamente a nivel privado, sino también de venta al Estado. Y bueno, ese fortalecimiento de esa agenda estratégica con cooperación internacional la trabajamos de manera articulada con el Ministerio de Comercio Exterior y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces también queremos que la visión técnica de la inteligencia artificial se vea reflejada en otros espacios más diplomáticos o de comercio. Esta estrategia la manejamos de manera articulada con el sector privado. La última sesión de trabajo que tuvimos con el sector privado fue hace como un mes, donde, bueno, cerca de 20 cámaras y otros representantes gremiales acordamos poder trabajar alguna línea de acción de manera específica con ellos. Trabajamos también de manera articulada con la academia, con los gobiernos locales, con sociedad civil y con organismos internacionales. Tal vez en sociedad civil es donde hemos tenido, ¿verdad? Hacemos la autocrítica, donde hemos tenido menos contacto, pero no quiere decir que no lo tengamos considerado para hacerlo en el futuro. Esta es una estrategia que tiene un plazo de 2024 a 2027, entonces además es de revisión anual y es un documento vivo, eso lo dejamos claro en la estrategia, es un documento vivo, por lo cual queremos ir actualizando cuando sea necesario, incluyendo nuevas prácticas u otros elementos que también nos permitan fortalecer la política pública. Eso sería lo que es la presentación que les tengo para hoy en cuanto a la estrategia de inteligencia artificial. Muy amable, don Marlon. Tal vez para el resto de colegas podamos compartir el enlace del MISIT para la consulta de la estrategia, para que las personas interesadas de otros países puedan hacer referencia o verla con detalle. Con mucho gusto vamos a compartir la información de Marcela o de don Marlon si quieren conversar un poco con él en otros espacios. Y la idea es que pues todas esas lecciones aprendidas puedan ser de utilidad para cada una de sus estrategias. No tenemos ninguna otra consulta, Marlon, entonces agradecerte mucho por la presentación. Igual, si tuvieran dudas, pues podemos seguir escribiéndonos aquí en el chat y en el material que les vamos a hacer llegar. Me están escribiendo por WhatsApp el documento de Mike, la estrategia de Costa Rica y lo que nos vaya a presentar a continuación don César, que creo que todavía no es co-host. Permítame ver. Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo andan todos y todas? Es un placer estar acá compartiendo este panel con amigos y colegas. Me acompaña también Julián Echandi, que es el director de Gobierno Abierto y de Datos de acá de Argentina, que algunos ya lo conocen porque he estado compartiendo algunos paneles con ustedes. Voy a compartir mi presentación, una breve presentación sobre datos como motor de la IA en la gestión pública. Denme un segundito. Perdón, ahí está. Vamos para atrás. Bueno, como le dije, mi nombre es César Gasso, soy el subsecretario de TICS de Argentina y me acompaña Julián Echandi. Bueno, hoy vamos a hablar de datos como motor de la IA. La IA, como sabemos, vino para quedarse, vino para desafiar la forma en que los gobiernos de todo el mundo, ¿no? desarrollan, implementan y escriben las políticas públicas.
Eh, y a mí me gusta mucho hablar de este concepto de que no hay inteligencia artificial si no hay una transformación digital previa, ¿no? Y la transformación digital no significa únicamente más sistemas, más tecnología, más infraestructura, sino repensar la forma en que trabajamos, la forma en que repensamos, en pensar en digital, ¿no? Y es un gran cambio cultural. Que es, digamos, innovar y adaptarse a las necesidades de la comunidad, a las necesidades de los sectores estratégicos, las necesidades de la ciudadanía. Y en esa línea, uno de los grandes desafíos que tenemos acá dentro del país fue el modelo de datos abiertos, ¿no? Analizando muchas veces el consumo, cómo los consumen los datos, que más tarde voy a mostrar unos ejemplos, así que me voy a profundizar sobre ese tema, pero digo, creo que analizando sobre el consumo y entendiendo digamos, la posición estratégica que le queríamos dar a la IA y también al país, rediseñamos nuestro modelo de datos públicos con datos con un valor estratégico. Eh, Siempre yo digo que el Estado es el principal generador de datos públicos, ¿no? Y ese rol exige, digamos, tener una mirada y, digamos, y construir consensos, diálogo con todos los sectores, con la sociedad civil, digamos, con el sector privado, con la academia, con los sectores productivos, ¿no? Y como ustedes saben, la IA también, así como el Estado es el gran generador de datos públicos, la IA es el gran consumidor de datos públicos, de datos, perdón. Entonces, en esa línea está ese concepto que a mí me gusta mucho hablar, que es garbage in, garbage out, ¿no? Que es, ¿no? Digamos, basura que entra, basura que sale, y si nosotros no generamos, digamos, los datos suficientemente, digamos, con un valor que sean estratégicos, la IA no los va a entender y va a disponibilizar lo que encuentre. Entonces, por eso tenemos que nosotros garantizar y generar esos marcos. Paso de Filmina. ¿Está completa la pantalla? No. ¿Dónde estaba? Perdón, me cambió la pantalla. Ahí está. Me cambió la pantalla. Eh, y acá digo, nosotros, los tres ejes que estamos trabajando, ¿no? Infraestructura, un marco normativo y dataset de calidad. Creo que es muy importante el trabajar y adaptar nuestra infraestructura porque el gran nivel de procesamiento de datos que tenemos. Y en esa línea estamos trabajando también en cómo vamos a disponibilizar los datos. Entonces ahí en los próximos, acá Julián me acaba de traer la novedad, es que en los próximos meses, cortos meses, digamos, vamos a tener actualizado todo nuestro portal de datos públicos, que después, como si bien saben, que hoy ya tienen más de 1000 y pico de datasets. Lo disponibilizamos no solamente a la Administración Pública Nacional, sino también a gobiernos subnacionales y gobiernos locales que se quieran ir sumando. Así que muy contentos de ese trabajo, eh, para que todo el mundo pueda acceder a los datos que estamos disponibilizando. Como dije, hay más de 1000 datasets y vamos a seguir trabajando. Eh, También creo que acá hay un tema muy importante que no sé si se toca en estos grupos, pero es el de HPC, ¿no? El de High Power Computing. Digo, Argentina tiene la suerte de tener una HPC y la cual estamos trabajando también disponibilizándosela para que sectores estratégicos y sectores privados la puedan consumir y utilizarla. Y acá me gusta utilizar una frase que no es 100% de mi auditoría, pero me gusta y creo que es interesante, que dice, eh, sin cómputo no se compite, ¿no? Entonces digo, creo que la idea de poder tener datos, de poder generar cómputos, nos va a permitir a todos los países, ¿no? Tener otra mirada y otro norte estratégico, ¿no?
También otro gran trabajo que estamos haciendo con el equipo de Julián, después de la visita que tuvo Mike a fin del año pasado, del todo el equipo de la OEA, es nuestro marco normativo, ¿no? Que definía los lineamientos de apertura de datos dentro de la Administración Pública Nacional. Y ahí siempre hemos conversado con Julián y todo su equipo, es datos con un valor, datos abiertos con un valor estratégico, ¿no? Digamos, repensar, como dije yo, qué datos queremos publicar, repensar hacia dónde queremos ir como país, como Estado. Entonces, digo, repensar muchas veces eso sin olvidarlos, sin olvidarnos, sin salir de lo que ya había, el gran trabajo que se viene haciendo durante muchos años de seguir con los datos con transparencia y rendición de cuenta, pero poner una gran capa de datos con valor agregados, ¿no? Eh, y otro de los grandes pilares, nuestros grandes ejes, es seguir agrandando la red de nodos que tenemos y la red de datasets que publicamos. Y acá también estamos siendo cada vez más ambiciosos, yo lo exijo a todo el equipo, ser cada vez más ambicioso de ir buscando nuevos socios estratégicos, nuevos nodos. Estamos trabajando mucho con nodos de ciencia, ¿no? Y creemos que es muy importante el nodo de ciencia, de datos de la ciencia para publicar. Así que esos son un poco los ejes que venimos trabajando. Como bien le dije, nuestro gran ecosistema que tenemos hoy de datos abiertos es el gran paraguas que es, los grandes cimientos que es DatoGoAr, que como comenté recién, en semanas puedo decir, porque ya al año no le quedan muchas más que semanas, es una reconversión, una actualización y mejoras. Después Juli, si quiere, puede contar y profundizar un poco más lo que venimos llevando ya adelante. Todo lo que tenga que ver INDAP, que es el proyecto de la resolución normativa de actualización de los datos, que como dije recién, fue un gran trabajo que venimos llevando con el equipo y también que trabajamos junto a todo el equipo de la red. Y después tenemos algunas cosas que hemos agregado que nos gustaría también compartir, experiencias. Digamos, nosotros tenemos, Mike por ahí lo conoce, porque hemos tenido un premio el año pasado, nuestro chatbot Tina, que fue el primer chatbot digamos, de un estado nacional, que ahora lo estamos convirtiendo el lunes va a pasar a ser un agente nacional, pero todos los datos que recolecta, que pueden ser publicados, ¿no? La idea es publicarlos y hacerlos de disponibilidad para que estos servicios puedan ser también, la comunidad pueda ir mejorando los servicios. ¿Se entiende? La idea es disponibilizar toda la recolección de datos que estamos haciendo, siempre con todos los resguardos que hay que tener de la información, y disponibilizarlos para que, digamos, algunos otros terceros puedan utilizarlos y mejorar los servicios y mejorar la comunicación que tiene el Estado con la ciudadanía. Y esto lo pongo porque es una gran prueba de concepto que queremos hacer, es una gran prueba de concepto que vemos que es casi única de esto, disponibilizar datos de servicios para que la sociedad los pueda utilizar. Y uno de los grandes ejes que estamos trabajando, que la semana pasada lanzamos con mucho éxito y queremos ampliarlo, es la formación en IA, la formación en Upskilling y Reskilling. La semana pasada lanzamos nuestro programa nacional para la Administración Pública Nacional, ya firmando convenios con gobiernos subnacionales y sectores estratégicos para seguir formando. Y uno de los grandes pilares de esta formación en IA, ¿no? Que hay muchos, es el uso de los datos. El uso de los datos. Volvemos, la IA sin datos no sería posible. Así que uno de los grandes pilares que tenemos es la formación. Cuando comenzó esta charla, les comenté sobre nuestra mirada estratégica, cómo veníamos a la reconversión de los datos por el consumo, ¿no? Y acá les comparto un gráfico que, Juli, si querés, podés compartirlo vos, que lo tenés más fresco en memoria, así yo te lo comparto a vos y vos comentárselo. Bien, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, César, por la introducción. Presento rápidamente estos gráficos, simplemente para mostrarles
visualmente cómo fue cambiando el consumo que se hace de los datos abiertos desde el portal de datos. Acá vemos cómo algunos temas por consulta de, eh, a través de la API de series temporales. Pueden ver los temas más consultados y cómo se consultan también. Acá estamos viendo solo los orgánicas. Por navegador, por Google Script, por Python y por explorador de series y componentes. Y acá vemos si también consideramos las consultas, no solo las orgánicas, es decir, de los usuarios que entran a la página, sino también de los bots. Vemos que los bots, sean de, de inteligencia artificial, o sea, de algún otro tipo de bot programado, cada vez ocupan más espacio en cuanto a las consultas que tenemos en el portal. Y esto da cuenta de algo que hablaba César recién, que es la necesidad de actualizar tanto los componentes técnicos de la dirección y los componentes normativos a los usos y a los nuevos tipos de consumo de las nuevas tecnologías. Eh, César, no sé si querías No, no, agregar. yo le iba a comentar que en los últimos años, para, digamos, más a modo, digamos, ejemplo, en los últimos años, cuando uno miraba el consumo, veía que generalmente estos datos, los datos del portal, eran consumidos de forma orgánica por instituciones o la ciudadanía que consumía los datos directamente, digamos, de ir al enlace y descargárselo en su computadora. Con el tiempo hemos visto, en años anteriores, que eran consumidos por algunas funciones, como contó Julio recién, algunos scripts y algunas funciones, digamos, de ofimática. Y en los últimos 3 años es notable ver cómo los motores de IA empiezan a consumir estos datos. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié, y yo hice hincapié al principio de disponibilizar cada vez más datos. Y concepto que había dicho yo recién de garbage in, garbage out. Si nosotros no disponibilizamos estos datos, digamos, la IA y cualquier proceso, digamos, va a ser imposible que lo descubra. Y nosotros somos los principales generadores. Así que nosotros estamos trabajando fuerte con todo el equipo de datos y con todo el equipo del Estado Nacional y con alianzas con sectores productivos para ver qué datos necesitan ellos también, ¿no? Y nosotros ser facilitadores. Y eso creo que también es algo muy interesante, ese cambio de visión del trabajo con terceros para nosotros ser los facilitadores de esta data que van a ser consumidos de forma orgánica, pero también va a ser, si nosotros lo disponibilizamos, ser consumidos por la inteligencia artificial. Y yo creo que, bueno, con eso hemos hecho un pequeño resumen de lo que estamos haciendo y quedamos a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy amable a ambos. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta aquí en el chat. De todas formas, nosotros hemos recopilado, ya saben, para efectos del registro de este espacio, el correo electrónico de las personas participantes que les haremos llegar el material que nos comparte don Mike, así como el enlace que nos dio don Marlon de la estrategia de Costa Rica. Y también don César, siéntase en la libertad de si quiere compartir con nosotros en el chat algún enlace que podamos compartir con las personas que participaron para efectos de conocer más de los resultados que está haciendo la República de Argentina o algún material que nos quiera compartir por este espacio para hacerlo llegar a todas las personas. Don Mike tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Gracias, Pablo. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero ha sido muy rico el intercambio y sobre todo poder escuchar de Costa Rica y de Argentina las experiencias y los avances es muy importante y valorable. Cuando nosotros iniciamos este proceso en la OEA, no teníamos mapeados estos procesos de Argentina y Costa Rica porque obviamente son procesos que están en construcción. Hoy ya los podemos tener, pero lo que quiero indicar con eso es todo lo que está sucediendo en la región, ¿no? Que hace un par de años no teníamos mapeado, que hoy está y que en 2 años estará mucho más allá. O sea que la velocidad que esto lleva es alta. Es importante que aprovechemos esos espacios de intercambio para conocer mejor qué es lo que está pasando y que las experiencias nos ayuden a acelerar procesos en otros países, ¿no? O sea, esto que expuso Costa Rica o Argentina
con certeza logrará que se acorten los tiempos en otros países que no van a tener o que pueden aprender por este tipo de experiencias. Y creo que eso es lo valorable de estos grupos de trabajo y animarnos precisamente a continuar compartiendo este conocimiento que es valorable. Pero por otro lado, porque en lo que tiene que ver desde la OEA en eso que les comentaba, de ahora empezar a apoyar a los Estados miembros en la consolidación de sus estrategias, es donde queremos empatar ese marco de referencia y estas cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, si el próximo año y todo sale bien, tenemos un proyecto que está apoyando a los Estados miembros en la implementación y podemos hacer una observación en conjunto regional de todos de estos tipos de casos, creo que eso va a ser muy enriquecedor y que ese observatorio logre entonces ya no solo capturar el conocimiento de la experiencia, pero también ser un dinamizador, algo que dijo César al final muy importante, y es que conecte con los ecosistemas, ¿no? Porque tiene que salir también luego de acá y de las instituciones, de acá, cuando digo de acá es de quienes son las instancias rectoras en los países en materia de gobernanza de datos o datos abiertos o inteligencia artificial, ¿no? En la administración pública y tienen que conectar con ese ecosistema para el uso del aprovechamiento. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que poder observarse en los próximos años, ¿no? Es cómo es esta evolución, dónde está el conocimiento y cómo conectar con esos otros ecosistemas que pueden hacer uso y aprovechamiento. Creo que eso va a ser importante y pues desde la OEA nuestro compromiso de seguir trabajando con los grupos de trabajo, con el mecanismo que es la red de cara a seguir potenciando esta área. Entonces quería hacer ese reconocimiento y agradecer, por supuesto, por el tiempo. Cambio. Muchísimas gracias. Y también para nosotros, pues es un gusto poder apoyar. Don César, todavía estamos viendo su pantalla. Digo, por Sí, sí, cualquier, ahí dejo de compartir, perdón. por favor, digo, antes de, muchísimas gracias también por el tiempo de cada uno de ustedes para acompañarnos. No quisiera cerrar este espacio sin hacer, nosotros le llamamos un anuncio parroquial, ustedes saben, los que hacían antes. Mañana tenemos la presentación del grupo de trabajo de equidad con un enfoque muy interesante de lo que está haciendo Guatemala, Perú, en temas de equidad con respecto a pueblos originarios para gobierno digital. Creo que va a estar muy interesante también las experiencias de cada uno. Si nos quieren acompañar, les compartimos también los enlaces desde LinkedIn y en los grupos de WhatsApp. Así que, pues muchísimas gracias. Esperemos. Sí, don Mike, adelante. Yo pensé que ibas a decir, Paula, no podemos cerrar sin hacer una foto de grupo. Entonces, pero bueno, digo, lo dejo ahí nomás. Yo No, no, pensé que iba por claro, ahí. claro, Yo pensé adelante, que iba vamos. por ahí, ¿ah? No, tenemos No, que vamos decirle a, a la región que por estamos supuesto, trabajando. porque más que tenemos una muy buena participación en la tarde de hoy. Si nos hacen el favor de activar su cámara. Déjame, yo cambio aquí mi forma de ver la pantalla también para ayudar con esto. Ponerlo en galería. Bien, Para compartir la noticia. claro, por supuesto. Creo que estamos, ¿cierto? Sí, ok. A la cuenta de tres, ¿sí? Uno, dos y tres. Y no se vayan porque tenemos que asegurarnos que la capturamos bien, ¿ah? O si no, ya quedamos ahí. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, Paula, sin más delay, gracias. Y buena tarde a todos y a todas. Que esté muy bien. Gracias. Muy amables Hasta a luego. todos y a todas.